Bueno, seguimos en nuestro capítulo, bueno, en el libro Disparando contra Dios y arrancamos hoy el capítulo 1, ¿listo? Estoy cuadrando la cámara posterior, probando, porque siempre lo hago con la cámara frontal y dicen que la posterior pues tiene el máximo píxel para que queden los videos titinos, ¿listo? Capítulo 1 dice, ¿son Dios y la fe enemigos de la razón y la ciencia? El monoteísmo aborrece la inteligencia. Dios da muerte a todo lo que le hace frente, comenzando por la razón, la inteligencia y la mente crítica. Ambas citas de Michael Onfray. La fe es un mal precisamente porque no requiere justificación y no tolera argumento. Richard Dawkins. Estas cosas se han escrito para que creáis. San Juan. Michael Onfray no cree que Dios esté muerto, pero los teístas no deben aplaudir prematuramente porque su explicación es la siguiente. Una ficción no muere, una ilusión no fallece, un cuento de hadas no se refuta a sí mismo, no podemos matar una brisa, un viento, una fragancia, no podemos matar un sueño o una ambición. Dios, creado por los mortales a su propia imagen básica. No solo existe para hacer soportable la vida diaria a pesar del camino que cada uno de nosotros recorre hacia la extinción. No podemos asesinar o matar una ilusión. En realidad es más probable que ésta nos mate a nosotros, porque Dios da muerte a todo lo que le hace frente, comenzando con la razón, la inteligencia y la mente crítica. Todo lo demás le sigue en una reacción en cadena. Para Onfray, por tanto, este Dios ficticio es un enemigo de la razón. Bueno, los dioses ficticios bien pueden ser enemigos de la razón, el Dios de la Biblia sin duda no lo es. El primero de los 10 mandamientos bíblicos contiene la orden de amar al Señor tu Dios con toda tu mente. Ello debería ser suficiente para mostrarnos que no podemos considerar a Dios un enemigo de la razón. Después de todo, como creador, Él es responsable de la propia existencia de la mente humana. La visión bíblica es que los seres humanos son la culminación de la creación. Solo ellos son creados como seres racionales a imagen de Dios, capaces de tener una relación con Él que les ha dado la capacidad de comprender el universo en el que viven. Según ese planteamiento, lejos de ser anticientífica, la Biblia fomenta positivamente la ciencia. Podría decirse que dio a esta su misión inicial. Una de las actividades fundamentales de todas las ramas de la ciencia, de hecho, de todas las disciplinas intelectuales, es nombrar y por tanto clasificar todas las cosas y fenómenos. Toda disciplina intelectual tiene su diccionario especial de palabras. Según Génesis, Dios inició este proceso en el campo biológico diciendo a los humanos que pusiesen nombres a los animales. Así la taxonomía se puso en marcha. Con el tiempo dio lugar a que la naturaleza se viera como una unidad racional que era, al menos en parte, susceptible de ser comprendida por los humanos, porque la mente de Dios, a cuya imagen creó la humana, la diseñó. De hecho, como Alfred North Whitehead y otros han señalado, existen poderosas evidencias de que la visión bíblica del mundo tuvo mucho que ver en el avance meteórico de la ciencia en los siglos XVII, XVI y XVII. C.S. Lewis lo resume de la siguiente forma. Los hombres se volvieron científicos porque esperaban ley en la naturaleza, y lo hacían porque creían en un legislador. Más recientemente, el profesor de Ciencia y Religión de Oxford, Peter Harrison, ha expuesto un argumento impresionante para pulir la teoría de Whitehead. Lo volví a leer. Muestra que el auge de la ciencia no fue debido únicamente al teísmo en general, sino también a los principios particulares e interpretación bíblica empleados por los reformadores que contribuyeron de forma significativa al avance de la ciencia. La Biblia nos enseña que la creación es contingente, es decir, Dios como creador es libre de hacer el mundo como guste. Así pues, a fin de averiguar cómo es el universo y cómo funciona, tenemos que ir y mirar. No podemos pensar como Aristóteles, que pretendía determinar la naturaleza del universo comenzando por principios filosóficos abstractos. Él sostenía que existían ciertos principios a priori, a los que el universo debía conformarse, una visión que dominó el pensamiento durante siglos. Uno de esos principios era que el movimiento perfecto de ser circular, como Aristóteles, creía que todo lo que había más allá de la Luna era perfecto. Dedujo que los planetas debían moverse en círculos. Cuando Kepler, un cristiano, decidió librarse de esa limitación metafísica
aristotélica y permitir que los datos astronómicos sobre el movimiento de Marte, ya recogidos por Tycho Brahe, hablasen por sí solos, entonces descubrió que los planetas se movían en elipses igualmente perfectas. Admiramos a Kepler por su voluntad de dirigirse hacia donde conducen las evidencias en lugar de dejarse coartar intelectualmente por una limitación metafísica, aunque la misma representase la sabiduría establecida durante siglos. Sin embargo, una tormenta de protesta recibió el renombrado filósofo Antony Flew cuando anunció una conversación al deísmo sobre la base de la evidencia de la complejidad de la vida. Parecía que salir del paradigma naturalista presenta tantas dificultades como hacerlo aristotélico. La protesta racional contra Flew por parte de las personas cuyas pretensiones intelectuales debían haber moderado su reacción constituye una prueba inequívoca de que un naturalismo a priori puede lograr de forma efectiva que mentes inteligentes no consideren la idea de que algunas características del universo apuntan hacia una inteligencia diseñadora, aunque esa explicación puede ser la forma más lógica y obvia de interpretar las evidencias. Una vez más, fue un teísta, no un ateo, quien tuvo la idea que llevó al generalmente aceptado modelo actual del origen del universo a partir del Big Bang. Georges Lemaitre, de 1894 a 1966, sacerdote y astrónomo belga, cuestionó la teoría de un universo eterno que había prevalecido durante siglos y que incluso Einstein sostenía en este momento, por influencia de Aristóteles una vez más. Lemaitre aplicó de forma brillante la teoría de la relatividad de Einstein a la cosmología y en 1927 elaboró una precursora de la ley de Hubble en relación al hecho de que el universo se está expandiendo. En 1931 propuso su hipótesis del átomo primogéneo, con la que declaraba que el universo comenzó un día que no tuvo un ayer. Como Alexander Friedman, Lemaitre había descubierto que el universo debe de estar expandiéndose, pero Lemaitre fue más lejos que Friedman al argumentar que debió de producirse un acontecimiento parecido a la creación. De modo interesante, Einstein recelaba de ello porque le recordaba mucho la doctrina cristiana de la creación. También lo hacía Sir Arthur Eddington, que había enseñado a Lemaitre en Cambridge y consideraba su obra de 1927 una solución brillante a un destacado problema de cosmología. Sin embargo, la idea de una creación era mucho más para Eddington. Filosóficamente, la idea de un comienzo del orden presente de la naturaleza es repugnante. Me gustaría encontrar una escapatoria genuina. Así que dejamos hasta acá. Familia, vamos en un libro muy, muy interesante. Creo que estamos yendo ya como a los fundamentos respecto a cómo un cristiano puede ver lo que el ateo ve y quiere también fundamentar respecto a lo que piensa. Así que sigamos adelante. Un abrazo y Dios les bendiga enormemente. Nos vemos pronto. Bye, bye. Chao, chao.